Open your word. Padre, abrimos tu palabra We ask that you will bless it. y pedimos que tú nos bendigas. Open our ears, Abre nuestros oídos, open our hearts. abre nuestros corazones. Lead us to obey your will. Dirígenos a obedecer tu voluntad. Thank you for giving us your word Gracias por darnos tu palabra and giving us the freedom to preach it y por darnos la libertad para predicarla and to obey it openly. y para obedecerla abiertamente. In your name and for your glory we pray. En tu nombre y por tu gloria oramos. Amen. Earlier this week, Temprano en la semana, in my devotions, en mi tiempo de devocional, I was reading Mark chapter 4. yo estaba leyendo Marcos capítulo 4. And there is the parable of the sower. Y ahí está la palabra del sembrador. He talks about seed falling on rocky ground. Y él habla de la semilla que cae en el terreno rocoso. He said this seed took root rapidly, Y él dice que esta semilla tomó raíces rápidamente, but it was also choked out and died rapidly pero también se ahogó y murió rápidamente because of trials and persecutions. por las pruebas y las persecuciones. You see, Jesus understood persecution. Usted ve, Jesús entendía lo que era la persecución. In his last hours with his disciples, En sus últimas horas con sus discípulos, when he told them that I'm leaving you, él dijo, los estoy dejando, he also reminded them that they would be persecuted, pero también les recordó que ellos iban a ser perseguidos, that the world would hate them. que el mundo los iba a odiar. In the year 2018, En el año 2018, just this past year, justo este año que acaba de pasar, around the world, alrededor del mundo, more Christians más cristianos were killed for their faith fueron matados por su fe than in any other year before. que en cualquier otro año antes de ese. Persecution is real. La persecución es real It exists in a lot of different ways. y existe de muchas diferentes maneras. For example, Por ejemplo, in your country, en su país, they recently tried to pass a law recientemente trataron de pasar una ley that would allow much confusion for sexual identity. la cual daría lugar a mucha confusión acerca de la identidad sexual. Going totally against what the Bible teaches us. Y eso va completamente en contra de lo que la palabra nos enseña. That's persecution. Y eso es persecución. But I understand that they also passed a law allowing the Bible or requiring the Bible to be taught in all schools. Pero también entiendo que también se ha pasado una ley que requiere que la Biblia sea enseñada en todas las escuelas. I find that to be ironic. Y encuentro que eso es muy irónico. I find it to be ironic that me, a pastor from the United States, Encuentro que es irónico que yo, un pastor de los Estados Unidos, is coming to preach to you vengo aquí a predicarles a ustedes because I come from a country where in our public schools we are not allowed to teach the Bible. porque yo vengo de un país donde en nuestras escuelas públicas a nosotros no somos permitidos enseñar la palabra. In some schools, students could get in trouble if they were carrying a Bible with them. En algunas escuelas los estudiantes pueden meterse en problemas si llevan una Biblia con ellos. That's persecution. Y eso es persecución. The church has always been persecuted, La iglesia siempre ha sido perseguida. and the church has tried to prepare itself against persecution. Y la iglesia ha tratado de prepararse en contra de la persecución. We do that through teaching, through discipleship. Y hacemos eso a través de la enseñanza y del discipulado. If our children can no longer study the Bible, or in some countries the Bible is taken away, Si nuestros niños ya no pueden estudiar la Biblia y aún en algunos países la Biblia se les es quitada, then somebody better prepare them ahead of time on how to live. entonces alguien tiene que prepararlos antes de tiempo en cómo ellos van a vivir. What the Christian life is all about. ¿De qué se trata la vida cristiana? And over the years, the churches have tried to develop ways to do that. Y a través de los años las iglesias han tratado de desarrollar maneras de hacer eso. One of the ways is developing something called catechisms. Catechisms. Una de las formas en que lo han hecho es desarrollando algo que se conoce como catequismo.
Maybe you're familiar with the catechism that the Catholic Church uses called the Baltimore Catechism. A lo mejor usted está familiarizado con el catequismo que es practicado por la Iglesia Católica. It's to make sure that children are taught and understand the faith. Y eso se trata de asegurarse de que los niños entiendan la fe. A catechism is normally a system of questions and answers. Un catequismo es normalmente un sistema de preguntas y respuestas. And all these questions are required answers that are memorized. Y todas estas preguntas requieren respuestas que tienen que ser memorizadas. With the hope that the children will understand what they believe and why they believe it and how the Bible teaches it. Con la esperanza de que los niños entiendan en lo que ellos creen, por qué lo creen y lo que enseña la palabra. But there were other catechisms developed hundreds of years ago. Pero hubieron otros catequismos desarrollados cientos de años atrás. Protestants developed something called the Heidelberg Catechism 500 years ago. Say that again. The Heidelberg Catechism. Heidelberg. Catecismo de Heidelberg. Bueno, se fue desarrollado el catecismo de Heidelberg hace años. Hace 500 años. Hace 500 años atrás. There is also a catechism developed by the Church of England También hay un catequismo que fue desarrollado por la Iglesia de Inglaterra 400 years ago hace 400 años to prepare the people to know what they believed, para poder preparar a las personas para que sepan aquello en lo que ellos creen, to teach them what the Word of God says. para enseñarles lo que dice la palabra de Dios. This catechism developed 400 years ago is called the Westminster Catechism. Este catequismo que fue desarrollado hace 400 años se llama el Catequismo de Westminster It does not take the place of the Bible. y no tiene que ver con la Biblia. It just gives us a good way to teach the truths of the Bible. Simplemente nos enseña una buena forma de enseñar las verdades de la Biblia. The very first question and answer of that catechism is very interesting. La primera pregunta y respuesta de ese catequismo es muy interesante. Remember, this is 400 years ago. Recuerde, esto hace 400 años. The first question is this: La primera pregunta es esta. what is man's purpose? ¿Cuál es el propósito del hombre? That's a philosophical question. Eso es una pregunta filosófica. For centuries and millennia, philosophers have been asking this question. Por siglos y milenios la gente ha estado haciéndose esa pregunta. What is my purpose? Why do I exist? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué existo yo? Listen to the catechism's answer to this. Escuche la respuesta del catequismo a esta pregunta. The catechism is saying this is what the Bible says about why we exist. El catequismo dice, esto es lo que dice la Biblia acerca del por qué nosotros existimos. The principal purpose of a human being El propósito principal de un ser humano is to glorify God es glorificar a Dios and enjoy His presence forever. y disfrutar su presencia para siempre. I find it very interesting that so many of our songs this morning talked about glorifying God. Encuentro muy interesante que tantas de nuestras canciones esta mañana hablaban de glorificar a Dios. We sing La Gloria Te Daré. Cantábamos La gloria te daré. We talked about alabanza. Hablábamos de alabanza. So this morning I'd like to talk to you about glory. Así que esta mañana me gustaría hablarles de la gloria. Now I feel after all the singing Y yo siento, después de todo lo que cantamos and what Pastor had to say about alabanza, y lo que el pastor tuvo que decir acerca de la alabanza, that you have a very good understanding of glory already. que ustedes ya tienen un buen entendimiento de lo que es la gloria. But Pero I wore my only, what do you call this? me Chacabana. vestí mi única chacabana, And so I have to preach. así que tengo que predicar. I've studied this before. In fact, I wrote a little booklet on the glory of God. Yo estudié esto antes, es más, escribí un pequeño panfleto acerca de la gloria de Dios. It's a little Bible study. Es como un pequeño estudio bíblico. And I was wondering how many times is glory mentioned in the Word of God? Y yo me preguntaba cuántas veces la palabra gloria es mencionada en la palabra de Dios. So I looked it up. Thankfully, I didn't have to read and count every one. Thankfully, I did not have to read and count every one. Gracias a Dios no tuve que leer y contar una por una, lo busqué.
Because today you have computer tools that will do that for you. Porque ya hoy nosotros tenemos un Google en computadora que hace eso por usted. And I found that glory is mentioned 285 times, Y averigüé de que la gloria es mencionada 285 veces, at least in the New International Version in English. por lo menos en la nueva versión internacional en inglés. When I was getting ready for this, I wonder how many times it's mentioned in the Spanish Bible. Y cuando encontré esto me pregunté cuántas veces era mencionado en la Biblia en español. And I only had the Reina Valera 60. Y yo solamente tengo la Reina Valera del 60. And I thought it'd probably be close to the same number of times. Y pensé que a lo mejor era la misma cantidad de veces. Escuche. In English, En inglés, 285. 285 veces. In Spanish, En español, 419. 419 veces. I don't know why. Yo no sé por qué. Apparently, Spanish is a language más glorioso. Aparentemente el español es un idioma más glorioso. I want to share with you 4 different sources of glory for God. Quiero compartir con usted 4 diferentes fuentes de gloria para Dios. And I need my brother pastor. Y necesito a mi hermano pastor, When the time is getting short, when we have 5 minutes left, cuando el tiempo se vaya cortando y me queden 5 minutos, to signal me or throw something at me or que me haga una señal o me arroje algo. Those 4 sources are number 1, angels, Esas 4 fuentes son, número 1, ángeles, creation, creación, mankind, la humanidad and Jesus Christ. y Jesucristo. Okay, let's look at some scriptures. Do you have your Bibles ready? Ok, vamos a mirar las escrituras. ¿Tienen ustedes su Biblia lista? Turn to the book of Revelation, Vamos al libro de Apocalipsis, chapter 4. capítulo 4. It's interesting that the pastor almost read my verses, but he was always one verse before or one verse behind my Es verses. interesante que el pastor casi leyó los mismos versículos que yo voy a leer, pero siempre estaba un versículo delante o un versículo detrás. So thank you for not stealing my sermon. Así que gracias por no dañar mi sermón. In Revelation chapter 4, beginning with verse 8, Apocalipsis capítulo 4, comenzando con el versículo 8. I'm missing ¿ya a tienen? page. Dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. The angels are constantly giving glory to God. Los ángeles están constantemente dando gloria a Dios. That's one of their main purposes. Esos son uno de sus propósitos principales. In the next chapter, chapter 5, En el próximo capítulo, capítulo 5, in verses 11 and 12, en los versículos 11 y 12, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. De nuevo, es interesante aquí en español. Lo siento. Here in Spanish, it says millions and millions. aquí en español dice millones y millones. In English, En inglés it only says 10,000 times 10,000. solamente dice 10,000 por 10,000. I don't know why we're so pobrecitos. No sé por qué son tan pobrecitos. And the angels are very careful Y los ángeles son muy cuidadosos that in all the glory they give, they only give glory to God. de que toda la gloria que ellos dan solamente se la dan a Dios.
In the very last chapter of Revelation, chapter En el 22, último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, in verses 8 and 9, en los versículos 8 y 9, John is saying, I saw and I heard all these wonderful things, Juan está diciendo, yo escuché y vi todas estas cosas maravillosas. and after I had heard and seen, I bowed down Y después que vi y escuché, yo me postré o me incliné to praise at the feet of the angel. para adorar a los pies del ángel. And the angel said, no, stop, Y el ángel dijo, no, detente, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. So, así que, purpose of the angels, propósito de los ángeles, glorify God. glorificar a Dios. Segundo, the creation. Segundo, la creación. Psalm 19, Salmo 19, verse 1 and 2. versículos 1 y 2. Léelo, por favor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Did you hear that? Even creation itself pronounces the glory of God. ¿Usted escuchó eso? La creación pronuncia la gloria de Dios. Every time the sun passes from east to west Cada vez que el sol pasa del este al oeste and the moon passes through the sky, y la luna atraviesa los cielos, as the earth turns, así como va girando la tierra, creation, la creación, the earth, la tierra, the stars, las the estrellas, moon, the sun, la luna, el sol, all of nature toda la naturaleza is glorifying God. está glorificando a Dios. Let me make a parenthesis. Vamos a hacer un paréntesis. This is for free. Y esto es gratis. This is why Es por esto you and me, que usted y yo, as Christians, como cristianos, must take care of creation. debemos cuidar la creación. It is not because we are New Age spiritists. No es porque somos espiritistas de la nueva era. We don't believe that God is creation. No creemos que Dios es la creación. We don't believe that the Spirit or God is in the river or in the trees. No creemos que Dios o su espíritu están en un árbol o en un río. That's not why we care for creation. No es por eso que nosotros nos ocupamos de la creación. We care for creation because it's God's creation. Nos ocupamos de la creación porque es la creación de Dios. And God intends it to give glory to himself. Y la intención de Dios fue que le diera gloria a Él. So think about this. Así que piense acerca de esto. How you treat creation Como usted trata la creación, affects how well it can glorify God. afecta que también puede la creación adorar a Dios. Enough on that point. Suficiente de ese punto. The third source that glorifies God La tercera fuente que glorifica a Dios is mankind. es la humanidad. There are lots of verses in Scripture that talk about how we glorify God. Hay muchos versículos en las Escrituras que hablan acerca de cómo nosotros glorificamos a Dios. Let me just share a few of them with you. Déjeme simplemente compartir unos cuantos de ellos con usted. In 1 Corinthians, En Primera de Corintios, Paul is answering many questions from the believers. Pablo está respondiendo muchas preguntas que tienen los creyentes. They live in an unbelieving culture. Ellos están creyendo en una cultura de incredulidad. Some of their neighbors, maybe some of their friends, are not believers yet. Algunos de sus vecinos, a lo mejor algunos de sus amigos todavía no creen. So they were wondering, how should we act around them? Así que ellos se están preguntando, ¿cómo debemos comportarnos alrededor de ellos? Should we avoid them, ¿Deberíamos evitarlos? or should we have fellowship with them? ¿O deberíamos tener coinonía con ellos? Very practically, if they invite us to their house for a meal, Y prácticamente, si ellos nos invitan a su casa para comer con ellos, and we think maybe the meat they're serving
has been dedicated to an idol, Y a lo mejor pensamos que a lo mejor la comida o la carne que ellos están sirviendo ha sido dedicada a un ídolo. should we eat it or not? ¿Deberíamos comerla o no? If I go to my friend's house Si yo voy a la casa de mi amigo and he prepares a meal for me y él prepara una comida para mí and he does not pray, y no ora, should I participate or not? ¿debería yo participar o no? There are a lot of questions like this, Hay muchas preguntas como esta and Paul tries to answer them. y Pablo trata de responderlas. But in chapter 10 of 1 Corinthians, Pero en el capítulo 10 de Primera de Corintios, in verse 31, en el versículo 31, it's almost like he's saying, but regardless of all this, es casi como si él estuviera diciendo, pero a pesar de todo esto, he says, si pues coméis o bebés o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. amén. No matter what you're doing, No importa lo que usted esté haciendo, the first filter you want to apply in trying to decide if it's right or not el primer filtro que usted quiere aplicar cuando esté tratando de decidir si está bien o no, is ask yourself, does it or can it glorify God? pregúntese a sí mismo, ¿esto glorifica a Dios? We ask this question because Preguntamos o hacemos esta pregunta porque our purpose is to nuestro propósito es glorify God. glorificar a Dios. Thank you. You're listening. Gracias, ustedes están escuchando. John chapter 15. Juan capítulo 15. Jesus tells his disciples, Jesús le dice a sus discípulos, I'm the vine. yo soy divino, o You're yo the- soy la viña, You're the branches. ustedes son las ramas. If you remain in me, and if I remain in you, you will bear much fruit. Si yo permanezco en ustedes y ustedes permanecen en mí, ustedes llevarán mucho fruto. Because if you're separate from me, you can't do anything. Porque si ustedes están separados de mí, no pueden hacer nada. And you'll be thrown out. Y ustedes van a ser echados You'll dry up. y se secarán. But Pero if you remain in me, si ustedes permanecen en mí and if my words remain in y you, mis palabras permanecen en ustedes, you can ask whatever you want and it will be done. ustedes pueden pedir lo que quieran y les será hecho. Now remember, he's talking about bearing fruit. Ahora, recuerde de que él está hablando de llevar fruto. He's not talking about asking for a new BMW. Él no está hablando de pedir un BMW nuevo. He's talking about asking whatever you want to do ministry. Él está hablando de que ustedes pidan lo que sea que ustedes quieren hacer acerca del ministerio. And then he tells why fruit is so important. Y entonces él explica por qué el fruto es tan importante. He says in verse 8, Él dice en el versículo 8, en esto, el fruto, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. This is why we bear fruit, es por esto que nosotros llevamos fruto, to glorify God. para glorificar a Dios. In Ephesians chapter 2, Efesios capítulo 2. everybody knows, most Christians know verses 8 and 9. Todo el mundo conoce, o la mayoría de los cristianos conocen versículos 8 y 9. They talk about the fact that we are saved by grace. Eso habla de que nosotros somos salvos por gracia. It's through faith. It's not because of our works. Es a través de la fe, no es por nuestras obras. Therefore, we have nothing to be proud of. Y por eso no tenemos nada de qué enorgullecernos. But in verse 10, Pero en el versículo 10, he tells why we're saved. él dice por qué somos salvos. Because God has prepared works from beforehand that you should do. Porque Dios ha preparado obras desde antes que usted debe de hacer To bear fruit, para llevar fruto, to glorify God. para glorificar a Dios. This is why you were saved. Es por esto que usted fue salvo. Because God had a plan for you to glorify Him. Porque Dios tenía un plan para usted, para que usted lo glorificara. So, Así que let's review.
Vamos a repasar. Angels, Ángeles, creation, la creación, mankind. la humanidad And the fourth, y la cuarta, Jesus Christ. Jesucristo. In John chapter 17, En Juan capítulo 17, we often refer to this as the high priestly prayer. a menudo nos referimos a esto como una oración de sumo sacerdote. Jesus prays like this. Jesús ora de la siguiente manera. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como te has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Qué interesante. Glorify me, Es interesante. Glorifícame so I can glorify you. para que yo pueda glorificarte a ti. Then in verse 4, Y entonces en el versículo 4, he says, I have glorified you in the earth él dice, yo te he glorificado en la tierra, by completing the work that you gave me to do. a través de completar la obra que tú me diste para hacer. You see, the work of Jesus Christ Usted ve, la obra de Jesucristo wasn't just to save us. no era simplemente el salvarnos. The ultimate purpose was to glorify God. El propósito principal era glorificar a Dios. Look with me at Ephesians chapter 1. Vamos a Efesios capítulo 1. En versículos 11 y 12. Dice así, en él, Señor Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado. A mí no me importa qué piensen en cuanto a esta predestinación. Solamente es un plan de Dios. Okay? Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, we're talking about a plan that God had. Entonces estamos hablando de un plan que Dios tenía. It's very clear that this is what God wanted. Está muy claro que esto era lo que Dios quería. Verse 12. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. He's talking about our salvation. Él está hablando acerca de nuestra salvación. We think that Jesus Christ came only to save us. Y nosotros pensamos que Jesucristo vino solamente para salvarnos. He did come to die for you. Él vino para morir por usted. He did come because God loves you. Él vino porque Dios lo ama. He did come because there's no other way for you to be saved. Él vino porque no hay ninguna otra forma de que usted pueda ser salvo. But he did all this Pero Él hizo todo esto so that Father God would be glorified. para que el Padre Dios fuera glorificado. Our purpose Nuestro propósito is to es bueno. Okay. Then going back to Revelations entonces regresando al Apocalipsis, chapter 5. capítulo 5, We have talked about angels hemos hablado de and los creation ángeles, la creación, and mankind, la humanidad, Jesus Christ. Jesucristo, But just in case we forgot something, pero solamente en caso de que nos hayamos olvidado de algo. it says toda criatura Dice toda criatura en versículo 13. en el versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
¿Está de acuerdo con el catecismo? Sorry. When the very first question is, what is the purpose of man? Cuando la primera pregunta o la pregunta principal es ¿cuál es el propósito del hombre? It says, well, the Bible teaches that it's to glorify God. Entonces decimos, bueno, la Biblia enseña que es glorificar a Dios And to enjoy Him forever. y disfrutarlo para siempre. Okay, nobody's thrown anything at me yet, so I have time. Nadie me ha tirado nada, así que creo que tengo tiempo. I want to make one more connection. Quiero hacer una conexión más. A couple nights ago, Hace unas cuantas noches, we were doing a men's Bible study together. estábamos haciendo juntos un estudio bíblico de hombres. And the question came up as to why Adam sinned. Y la pregunta resurgió acerca de por qué Adán había pecado. If he was created perfect, Y si él fue creado perfecto, why would he want to sin? ¿por qué querría él pecar? Then I asked the question, Entonces yo hice la pregunta or I made the statement, o hice una aclaración. really, Adam was not the first perfect being to sin. Say that again. Adam was not the first perfect creature to sin. Yo hice la aclaración de que Adán no fue la primera criatura perfecta que pecó. Satan Satanás was created with much glory. fue creado con mucha más gloria. Scripture tells us he was in the presence of God, La Escritura nos dice que él estaba delante de la presencia de Dios, a glorious creature, una criatura gloriosa, but he sinned pero pecó and he fell. y cayó. Why? ¿Por qué? Because Satan wanted more glory. Porque Satanás quería más gloria. He saw God's glory Él vio la gloria de Dios and he wanted to claim it for himself. y él quería obtenerla para sí mismo. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, do we do that? ¿hacemos nosotros eso? Do we try to claim God's glory for ourselves? ¿Tratamos nosotros de reclamar la gloria de Dios para nosotros mismos? We do because we are fallen humans. Lo hacemos porque somos humanos caídos. Satan tempted Adam with the very same sin that he did. Satanás tentó a Adán con el mismo pecado que él cometió. He said to Adam and Eve, you can be like God. Él le dijo a Adán y a Eva, ustedes pueden ser como dioses. You can be glorioso. Ustedes pueden ser gloriosos. Satan was thrown out of heaven. Satanás fue echado fuera de los cielos He lost all his glory. y perdió toda su gloria. He can't get it back. Él no puede regresar. He cannot defeat God. Defeat God. Él no puede vencer a Dios. However, God Sin embargo, Dios created you and me nos creó a usted y a mí with a purpose to glorify Him. con el propósito de glorificarlo a Él. Do you see a problem? ¿Ve usted un problema? Giving God glory is not an easy thing Darle gloria a Dios no es un asunto fácil, because you have an enemy porque usted tiene un enemigo that will do everything possible que va a hacer todo lo posible to make sure that you cannot glorify God. para asegurarse de que usted no pueda glorificar a Dios. Your very purpose in life Su propósito en la vida makes Satan your enemy. hace que Satanás se convierta en su enemigo. Because if he can't have God's glory, Porque si él no puede obtener la gloria de Dios, he doesn't want God to get any more glory. él no quiere que Dios reciba más gloria. He sure does not want us to share glory. Y él seguramente no quiere que nosotros compartamos su gloria. So keep that in mind Así que mantenga eso en mente. as you think about your purpose. Mientras usted está pensando en su propósito, Just remember simplemente recuerde that it won't happen automatically. que esto no va a suceder automáticamente. You have a battle to fight, Usted tiene una batalla que pelear, but because God wants you to win, pero porque Dios quiere que usted la gane, because God enjoys receiving the glory you give to Him, porque Dios disfruta recibir la gloria que usted le da, you can be vencedores. ustedes pueden ser vencedores. Amen? Amén.
Amén. Amén.